Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este martesito de pandemia, uno de tantos martes. Muchas gracias por acompañarnos en estas celebraciones de el Día Mundial del Teatro que está llevando a cabo la licenciatura en Artes Teatrales de la Facultad de Humanidades. En esta ocasión tenemos la segunda charla del día al respecto de teatralidades en pandemia. Y pues muchas gracias a todos los que nos siguen por la página de Facebook y muchas gracias a todos los que están en la sala de Zoom. Gracias por acompañarnos. Les voy a presentar así a grosso modo a los participantes de este momento, así como me salen en orden de aparición en el teléfono, no por jerarquía de importancia, porque aquí si fuera una mesa redonda estaríamos en redondo, pero somos ventanitas de vecindad, como quien dice. Entonces, comenzamos. Uno de nuestros invitados es Adalberto Telles Gutiérrez. Él es actor egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha participado en más de 30 obras de teatro en el Distrito Federal, Toluca, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima y Colombia. Posee el diplomado en actuación del 92 al 97 por el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Es licenciado en arte dramático por la Facultad de Humanidades de la UAM, generación 99-2004. Es candidato a la maestría en Humanidades con especialidad en estudios literarios por la Facultad de Humanidades 2009-2011, con el proyecto La vigencia del mito guadalupano en la idiosincrasia mexicana, un estudio a partir de Corona de Luz de Rodolfo Usigli. Profesor de tiempo completo de la licenciatura de Artes Teatrales y docente de asignatura en la centenaria y benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca. Aquí no aplaudimos porque es en línea. No salga el de ya sé que aquí no aplauden, ¿eh? Después tenemos a la maestra Dalia. Nomás déjenme que me abra el aparatito. Tin, 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 tin. Ahí está. Dice Dalia Inés Contreras Gonzaga. Trabaja en la compañía de teatro Argonautas, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Como actriz ha colaborado desde 1992 con la antigua compañía de teatro dirigida por el maestro Svon Gamaliel Calvillo, y entre sus obras más sobresalientes se resaltan las siguientes: La Ley de la Jungla, bajo la dirección de Svon Gamaliel; Mexican Garage, bajo la dirección de Mercedes de la Cruz; Close Up, de Clementina Guadarrama; Con alguna de las tres, de Fernando Calderón, bajo la dirección de Juan Carlos Sembriz; Britannicus, de Jean Racine, bajo la dirección de Raúl Cermeño; Nosotras que los queremos tanto, del dramaturgo Hugo Salcedo, bajo la dirección de Edgar Whittrott. Como directora escénica ha desarrollado montajes como Todo es Ventura, de Juan Ruiz de Alarcón, presentada en las jornadas alarconianas, Ir al mar, de Adam Guevara, Encuentro en el Parque Peligroso, de Rodolfo Usigli, y actualmente forma parte de la compañía Argonautas Teatro, donde realiza diversas actividades como actriz, directora de escena y productora general. Es profesora de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, en donde ha impartido las asignaturas de actuación, escenografía, maquillaje y vestuario, y formó parte de la carrera en docencia en artes escénicas de la EBAD, entre un montón de cosas más sabrosas porque es harto. Después también contamos con la presencia de la maestra Blanca Lilia. Ahí va, ahí va, ahí va. Doctora en Crítica de la Cultura y la Creación Artística por la Facultad de Artes de la UAMX, título con mención honorífica, maestra en Humanidades de Estudios Literarios en la UAMX 2009 y egresada de la Licenciatura de Arte Dramático en 1994. Como teatrista comprende la actuación, producción, diseño y realización de vestuario teatral y cinematográfico, así como la participación en 49 puestas en escena desde 1988, merecedora en 3 ocasiones del estímulo a la creación artística del FOCAEM, delegada por el Estado de México en los Encuentros Nacionales de la Voz y la Palabra organizados por el CEU Voz y Conaculta en 2009 y 2011, ha impartido diplomados, cursos y talleres sobre pedagogía del teatro escolar, uso dramático del cuerpo, zancos, máscaras teatrales en la piel, expresión verbal. Directora y productora de la compañía teatral de la calle, de la compañía Teatro de la Calle, Escénica Río Solar. En 2010, la Biblioteca Mexiquense Luis Centenario publicó su obra de teatro para niños Chocolate Independencia. Miembro de la Comisión de Planeación del programa Alas y Raíces 2005-2020. Presente en congresos, coloquios y todo lo que venga, subdirectora académica de la Facultad de Humanidades de la UAM. Y ay, así de, hasta uno dice, cuando sea grande quiero ser así. Lo malo es que uno se da cuenta que ya es grande. Después también contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Embriz Gonzaga, nacido en Taxco de Alarcón, allá de las Alarconianas. Prácticamente nació en el Corral de Comedias. En 1970, ya tiene buenos años,
Es maestro en educación y licenciado en arte dramático por la UAMEX. Formó parte de la escena baja californiana del 2012 hasta el 2017. Participó como director de escena en el séptimo encuentro internacional de la dramaturgia contemporánea de SECUT UABC. Fue académico de la Facultad de Artes de la UABC. Cuenta con 3 obras de teatro publicadas: Los 15 de la Zorra, Chocolate Independencia y La Cubeta de los Cangrejos. Esta última reeditada en 2017 por el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Publicó en la revista Taller de Letras de la Universidad Pontificia Católica Blanca. de Chile un artículo acerca del análisis del espectáculo. Entre sus direcciones en escena están La Gatomaquia, de Lope de Vega, A ninguna de las tres, de Fernando Calderón, y Abracémonos en los cerezos, de Pavis y Trinidad, esta última una puesta en escena urgente en donde ha anclado su nueva estética basada en el documento y el biodrama. Ha sido instructor de composición dramática en la Escuela Nacional de Escritores del Estado de México y finalmente colabora como profesor de la licenciatura en Artes Teatrales de la Facultad de Humanidades y la Escuela de Artes Escénicas. Por último, se desempeña como director de la Compañía Universitaria de Teatro de la UAMX. Ahí va. Ya una y ya. Ariana González también nos acompaña esta tarde, integrante de Miradas Continuas, colectiva de mujeres en la escena, que tiene como propósito el crear juntas desde una mirada sorora para que sean audibles sus voces. Actriz, cantante y diseñadora de vestuario, ha participado en montajes como El Enfermo Imaginario en el 2018, Estos Amorosos Empeños en el 2018, Cada quien su vida en el 2019, y su camino por el teatro la ha llevado a tomar taller de canto, meditación y de reconocimiento consciente de las emociones, y ha impartido talleres de teatro para niños. Vámonos con el cartelazo de esta tarde. Pues, bienvenidos, muchas gracias por aceptar ser parte de este conversatorio. Y pues vamos a lo que nos truje Chencho, a discutir y reflexionar un poco acerca de la realidad en la que nos encontramos al respecto de estas teatralidades de pandemia. En la mañana salieron como muchas preguntas, muchas reflexiones, quedaron como muchas cosas en el aire para poder aterrizar. Afortunadamente tuvimos la presencia del maestro Angulo, quien con esa potencia que tiene de ángulo, que nos hizo ver como esto que nos decía Argenis, la potencia del actor que traspasa la pantalla. Entonces, quisiera que esta reflexión de esta tarde estuviera un poco girando a través de esto. Es decir, en la mañana hablamos un poco de el modelo de producción, un poco de cómo habían sido esta crisis de teatro hacia de lo presencial hacia lo virtual. Y pues ahora quiero que se dejemos como en el contexto unas cuantas preguntas para poder trabajar. La primera sería, ¿cómo cambia el papel del actor, del actor de teatro al que nosotros estamos especializados en conocer, cuando lo estamos tratando en la virtualidad? Es decir, ustedes como profesores, directores y actores, ¿cómo ha sido la crisis al trabajar con esta nueva actoralidad? Maestra Blanca, ilumínenos. Híjale, le hubieras preguntado a los más chavos. Porque eh, soy parte de una generación intermedia. Están los grandes maestros, como teníamos a Angulo, eh, y muchos que ahora son colegas también, pero que fueron mis maestros. Y los más jóvenes, incluso los alumnos, los estudiantes que están en este momento acompañándonos en la plática. Eh, no he vivido, bueno, he vivido una experiencia nada más como actriz, ahora con esta forma de hacer la escena. La acepté por esa inquietud, por esa curiosidad de saber qué hay detrás. En los primeros meses de la pandemia se generan muchos productos escénicos y uno más bien estaba en el papel de espectador, ¿no? Viendo, expectando a estas propuestas con los distintos formatos, con el gran ingenio que también muchos colegas propusieron, y luego se da la oportunidad de trabajar la escena así,
con el doctor Parga y con la Compañía Nacional de Teatro Universitario, por ahí de diciembre. Y pues te quiero decir que es una experiencia tan motivadora, llena de sorpresas, con con ese miedo o con esa expectación que te genera la tercera llamada. La tercera llamada para la pantalla genera algo muy semejante, incluso hasta mayor tensión, porque dependes de otros elementos que están fuera de tu alcance, como es la tecnología, como es la conectividad, como es la luz. Y entonces ruegas a todos los santos que no vaya a ocurrir un evento de esos, aun cuando tú ya tienes tu escenario en casa, tu set preparado, ¿no? Eso me pareció formidable. No obstante, creo que todavía no he llegado a ese punto de encuentro, a esa armonización de la forma en la que considero puedo ahora desarrollar mi trabajo como actriz. Estoy hablando como actriz, ya como director y como productor de obra, te voy a decir más adelante lo que nos pasó durante la pandemia cuando se dio este regreso a las actividades, o este regreso parcial, y entonces nos toca la experiencia de que Chocolate Independencia regresa a temporada y también la Cola del Diablo, y se ven interrumpidas de manera súbita por este nuevo confinamiento, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo dejo para que más colegas puedan intervenir. Maestro Embris, igual, en este mismo sentido, al estar frente a la compañía universitaria de teatro, usted se enfrenta a estas complicaciones, es decir, el teatro universitario frente a la pandemia, el teatro universitario que necesita seguir creando, pero que ahora tiene que adaptarse a estos nuevos lenguajes. ¿Cómo enfrentó el proceso de crisis, digamos, desde la perspectiva del director, no solo director de escena, sino como director de la compañía, y cómo vio este proceso en sus actores? Sí, Alberto, muchas gracias, Hugo Leiva, por invitarme, maestro. Gracias a los compañeros, a los alumnos también que están aquí integrados en este panel de diálogo, en donde seguramente encontraremos esfuerzos comunes para poder seguir trabajando y resolviendo esta problemática que va, mi comentario hacia allá después de los agradecimientos por esta amable y tan buena colaboración de buenos intentos para poder celebrar este Día Mundial del Teatro, ¿no? O esta Semana del Teatro. Sí, efectivamente, creo que la Compañía Universitaria de Teatro tiene sus propias limitantes, ¿no? Una de ellas también ha sido siempre, y eso es ya histórico y lo debemos reconocer absolutamente todos, que el teatro no es masivo y que tenemos también un clásico receptáculo en donde la butaca prácticamente está vacía. No tenemos, nosotros no somos el teatro romántico de esa época en donde las salas, los coliseos teatrales estaban pletóricos de público y ávidos de que se cambiara la cartelera porque a la próxima semana teníamos nosotros las damas de las camelias, ¿no? Creo que también el teatro universitario tiene sus propias liminalidades porque hay en la cartelera o en la forma estética del hacer de los grupos teatrales y también del interior de un staff actoral, una visión, yo me permitiría decir de la manera crítica, muy acotada, muy, lo siento mucho, pues hay que hablar como son las cosas, muy anquilosada en formas que el público seguramente ya nos las conoce. Entonces, creo que hay que hacer un cambio, no inicialmente de la compañía universitaria de teatro como administración, sino que de los esfuerzos y de la alimentación que se da a partir de las poéticas o de los ejercicios y de los intentos también de los grupos, de sus lenguajes, de su renovación también, en tanto también intelectual y también en su propio ejercicio creativo. Porque creo que podemos resolver con poco
y también podemos hacer cosas y a la vez no, es una paradoja, y a la vez no, porque la producción también tiene sus propias características. Un buen espectáculo, el público lo identifica y sabe que está bien vestido, en pocas palabras, ¿no? Ahora, creo que a partir de eso, eh, las, los problemas de la CUT, de la Compañía Universitaria de Teatro frente a la pandemia en sus formas de resolver las producciones, van de la mano también con lo que yo podría decir que no siempre alcanzan los presupuestos, no todo siempre es suficiente, siempre nos hace falta algo, ¿no? Y precisamente con este lapso que puedo llamar yo una pausa estética, una pausa de vida, porque el teatro, como dice el maestro Dubati, el teatro se teatra, el teatro es una teatralidad, el teatro posiblemente podría ser verbo, pero realmente el teatro también deriva en otros trabajos, como lo hacen nuestros compañeros y nuestros maestros en la academia, dando clases en el aula, formando actores, formando investigadores. La investigación también del teatro es una forma de poder mantener la memoria del teatro y también en este sentido la investigación, la producción y el propio ejercicio de hacer la escena, ¿no? Como actores y como directores y como dramaturgos. Escribir teatro también es hacer teatro, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el texto dramático, de una manera también muy añeja o muy remota, del logos aristotélico y del raciocinio, nos ha llevado a que tenemos nosotros que entregarlo de una manera en ese formato dramático, de la forma tradicional, ¿no? Pero la pregunta es, en esta era de la digitalización, y es que devuelvo la pregunta, ¿no? Le devuelvo la pregunta también a mis compañeros, en esta era de la alta digitalización, hace un mes, en este mes creo que la NASA colocó una nave exploradora en Marte, o sea, se está colonizando ya también Marte, no solo en la Luna, y estamos todavía nosotros conservando una forma que nos han enseñado también nuestros maestros y así de generaciones en generaciones, a que es la forma más sacra o sacralizante que se debe de respetar y construir. O sea, no hablo únicamente de la ficción, sino también de aquellas rupturas de ficciones que ya conocemos, ¿no? El teatro más frontal, más directo, sin personaje, etcétera, y otras formas pues que derivan, ¿no? Pero creo que nosotros, como dice la maestra Blanca Lilia, la doctora Blanca, somos una generación que está a la mitad. Hay otras generaciones, perdónenme la denostación, pero no quiere ser, perdón, que no tiene connotación de denostar, sino que hay generaciones salientes y hay generaciones, por otra parte, generaciones incipientes, nacientes, que están arribando y que están llegando con la era de la digitalización. Entonces yo creo que estamos frente a no solo la compañía, frente a una problemática que tenemos que resolver de qué hacemos nosotros con esta tecnología o con la tecnoescena, porque es parte de la tecnoescena, proyectar un mapping, utilizar luces robóticas, es prácticamente lo mismo en el sentido de que si nosotros mudamos la presencialidad a través de la virtualidad, creo que podríamos también hacer un ejercicio de irnos acostumbrando a actuar frente a una pantalla. Y en este sentido, la compañía universitaria pues ha hecho varios ejercicios, unos afortunados y otros también desafortunados y también muy criticados, pero que para eso está también el trabajo, para ser criticado. Y en esa misma crítica nosotros también nos esforzamos por crecer. Pero el asunto de hacer un teatro que tenga que ver con el streaming, que tenga que ver con el teatro transmitiéndose en vivo, porque se ha transmitido desde la sala, pues es un ejercicio también, aparte de experimental y novísimo, también interesante, que entra en ejercicio con los actores para poder proyectar ante la sala y también ante una cámara, ¿no? Ante un minúsculo lente, pero muy potencial, como le escribió en la mañana, maestro, sobre este panóptico en donde estamos viendo
nuestros interiores y jugando con un lenguaje cinematográfico para poder acercarnos, alejarnos, hacer desplazamientos o hacer travelings o paneos que a mí también me recuerda, maestro, y permítame también la comparación al asunto de la cámara, cuando nacía la cámara con Georges Méliès, ¿no? En donde incluso los ejercicios de grabación con escenografías muy teatrales se hacían obras a la inversa. Estábamos ocupando un teatro para tratar de televisarlo y ahora estamos utilizando el medio digital para poder emplear nuestras teatralidades. Y en ese sentido agradezco esta mesa que estamos hablando de nuestras teatralidades. Estamos tratando de mantener el pulso también o entrar en el mismo juego que hemos codificado también, pero derivarlo y verle otras raíces, otras formas expresivas, otros rizomas que se derivan, que corren, que se enlazan con el ingenio, con el ingenio de los actores, ¿no? De los estudiantes y de los actores, ¿no? Entonces, esta problemática pues deriva precisamente, maestro, en presentar pues diversos formatos audiovisuales por una parte o obras también transmitidas desde el teatro para nuestro público, ¿no? Y entonces, en esa tensión, seguimos todavía dentro de este estado pandémico, que también a mí me gustaría derivar también con mis compañeros. ¿Es teatro lo que estamos haciendo? Creo que lo es, pero está bien el mote de teatro pandémico. ¿Existe el teatro pandémico o existe el teatro dentro de una pandemia? ¿No? O pues sí, otra cosa sería también por otro lado, permítanme irme hacia este sentido, de que también escribir, yo escuchaba un compañero en la mañana que escribía sobre el teatro en la pandemia, pero eso es otro tema, escribir temas de pandemia, de enfermedad o de un lapso de encierro, ¿no? Bueno, pero pues en este sentido, maestro, creo que los cuerpos poéticos están listos, también están preparados porque tienen un bagaje, tienen un conocimiento previo de convivir precisamente con esto que nos ha llegado de una manera tan súbita, que es esta alta tecnología de estar transmitiendo online, ¿no? Bueno, pero pues también quiero dejar también participar a mis compañeros. Y sigue Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Él, digamos, está soltando el maestro varios anzuelitos para empezar a cacharlos, empezar a hacernos estos cuestionamientos. Y, digamos, como para ir cerrando nada más el piso en el que nos estamos poniendo, Dali, al respecto de esto, es decir, tú empezaste a dirigir con estudiantes ahorita, me acuerdo, el año pasado. Bueno, el antepasado, porque el pasado ya estábamos en pandemia. El antepasado. Ujú. Y después regresamos a la escuela. ¿Cómo ha sido igual esa crisis? ¿Cómo ha sido esa crisis de enseñarle a un estudiante actor a actuar teatro a través de la pantalla? Y entonces viene justamente esa discusión, un poco como perfilando lo del maestro de lo que hacemos es teatro, lo que Ajá, enseñamos es teatro, estamos ajá. enseñándolo a actuar qué, qué concepto, es decir, si uno lo tiene bien claro cuando está en presencia, dice, a ver, actúale, oh, tormenta que osas destrozarme la tierra. Pero ¿qué pasa en la pantalla? ¿Qué pasa con este diálogo que decíamos? Con esta enseñanza teatral a través de la pantallita, del cuadrito. Fíjate que eh, recordando un poco las palabras justas del crítico Jorge Dubati, ¿no? En donde plantea justo que la cámara determina una política de la mirada, ¿no? O sea, para empezar, hay una política de la mirada que está determinada por un rectángulo. Estamos condicionados justamente al rectángulo de la pantalla, a una mirada sesgada que obviamente pues nada más abarca justamente lo que logra verse, ¿no? Entonces, bueno, para empezar es eso, justamente como creador y como docente, ¿no? Dar cuenta justamente que estamos condicionados. Pero ¿cómo trabaja Dalia desde la enseñanza? En principio, en principio, y esto no nada más es en la cuestión virtual, sino también desde la perspectiva presencial, generar una nomenclatura
que sea una base que nos permita entendernos, que permita comprender pues nuestro lenguaje o el lenguaje académico, lenguaje específico del método o la propia técnica a desarrollar, acompañado obviamente también de la propia teoría y de la praxis que debe desarrollar el mismo alumno. De ahí pasar a dar a conocer los principios elementales del teatro y las bases técnicas que el alumno mismo tendría que estar desarrollando. Otra cosa importante es promover como docente justo que los estudiantes se vuelvan pues más autodidactas, enfatizándoles el compromiso de su formación y de su propia vocación. Es decir, que no todo va a estar dicho del que está de este lado, sino que obviamente tiene que existir una apertura del alumno para poder ser un ser más autodidacta, ¿no? Un alumno más autodidacta, que se interese más por la investigación, que sea una investigación constante, y porque obviamente no da tiempo. Los estímulos que empiezan a desarrollar los alumnos, por ejemplo, yo trabajo ahorita con alumnos de actuación, doy la clase de realismo, y con ellos estoy trabajando las ficciones en primera persona, ¿no? Ahora, todavía como una base importante, pero ¿cómo trabajo? O sea, yo les doy las condiciones, tienes tu tema, tienes tu esquema, tienes tu conflicto, tu nudo, tu planteamiento, y ellos en su intimidad pues lo desarrollan, pero obviamente, como decía hace rato, es una mirada que está nada más en este cuadro, en este rectángulo que nos permite, ¿no? Uno trata de observar, uno trata de ir más allá, de analizar el gesto, de analizar el cuerpo, lo poco o mucho que se pueda llegar a ver en esta pantalla, ¿no? De escucharlos, de saber si eso que se está diciendo o eso que se está haciendo es verdadero, es verosímil, cumple con la lógica de lo que se está planteando, y de ahí partir. Es un esfuerzo obviamente mayor, tanto de los propios alumnos como del docente, tratar de involucrarse desde la pantalla, ¿no? Y atravesarla. ¿Cómo la atraviesas? No lo sé, no sé de qué manera tratamos como de meternos. A veces trato hasta de meterme más en la pantalla para ver si logro ver algo más, ¿no? Si el alumno puede llegar a transmitir otra cosa, quieres agarrarlos, quieres tratar de estar ahí con ellos. Eso es algo que se tiene ya como docente, ¿no? Entonces, por ahí yo iría, pero sí me interesa mucho que el alumno se vuelva un ser autodidacta. O sea, plantearles las dudas, plantearles las problemáticas, y que justo de ahí nazca la necesidad de seguir desarrollándose, no nada más que se queden con lo poco o mucho que aquí yo ofrezco, sino que ellos indaguen y que ellos también vean otras posibilidades. Hacemos entrenamiento también respectivo al laboratorio. O sea, este espacio privado que es mi hogar, pues se ha vuelto público, y los espacios privados de las casas de los alumnos, pues ahora son públicos. Conocemos la cocina, conocemos el baño, conocemos sus recámaras, ¿no? Yo les decía a los alumnos, para podernos concentrar en nuestro trabajo de actuación, porque es un trabajo íntimo, un trabajo en donde tenemos que estar concentrados totalmente. Les comentaba, yo mis espacios cotidianos tienen que transformarse en un espacio extra cotidiano. Tengo mi espacio Etienne de Croix, así lo nombré, así lo sellé. Entonces yo transformo, quito la sala, el espacio cotidiano, lo muevo y transformo mi espacio extraordinario, mi espacio de la ficción. Y para mí ese es el espacio Etienne de Croix. Me subo al otro piso y estoy en la sala Igman Bergman, por ejemplo, donde vamos a ver una película y la vamos a analizar. Me voy a otro espacio y es el espacio fulanito de tal, pero todos mis espacios ya de mi casa se han transformado en espacios extraordinarios y extracotidianos. Si yo no empiezo también como docente a generarme eso, esa imaginativa, esa inventiva, es muy difícil que yo pueda traspasar, y que mi palabra y que mis acciones y que mis emociones también puedan llegar al alumno. Creo que uno se vuelve más emotivo, más apasionado al momento de dar la clase, porque quieres que tus palabras resuenen en el otro desde tu casa. Por ahí. Maestro Adal, ¿qué ha significado para usted justo esta crisis de la que se empieza a observar como fibra central de los comentarios que se han hecho? ¿Qué significó esta crisis para tu docencia de teatro universitario? Pues bueno, buenas tardes a todos. Saludo a los compañeros de la mesa. Me da mucho gusto coincidir como toda la vida desde hace como 30 años con ellos, y con Ari
desde hace poco, pero afortunadamente también, y contigo, Hugo, y con todos los demás, pues ha significado una posibilidad de, yo desde el año pasado, en algunos espacios, en algunas oportunidades, decía que ha sido como una bofetada, es decir, que de pronto el mundo, la realidad con la que trabajamos todo el tiempo nos diga, párate, siéntate, espérate, que de pronto nos dé una bofetada, un golpe de realidad como el que estamos viviendo desde hace un año, que nos haga decirnos, espérate, haz una pausa y piensa qué estás haciendo, qué está pasando, qué es lo que necesitas. Primero tú, yo, como individuo, como ser humano, y después la realidad que te circunda, tu familia, tus alumnos, tu escuela, tu ciudad, tu país, tu estado, el mundo en general. Ha sido, yo creo que una oportunidad. Se oye grave decirlo, como lo dijo por ahí alguien, nos cayó como anillo al dedo. A algunos sí. Yo creo que a algunos sí esta experiencia nos ha permitido, dadas nuestras condiciones, ponernos a reflexionar acerca de lo que queremos y de lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo. Como docente de manera particular, a mí me ha arrojado a la reflexión de que una vez más todos estamos aprendiendo a hacer teatro. No solo nosotros como maestros les tratamos de enseñar a los chicos a que descubran sus capacidades, a que desarrollen sus intuiciones, a que sigan sus instintos, sino que a nosotros mismos, bueno, a mí en lo particular me ha permitido redefinir la forma en la que yo tengo que dar clases, en la que tengo que compartir a los chicos desde la distancia, a través de la virtualidad. Esto que, como decía Dalia, dan ganas de meterse, dan ganas de meter la mano, de ser mago para viajar en el tiempo y el espacio y decirle al chico, sacudirlo, a lo mejor sobarle la cabeza, no sé, tener el contacto físico que no se puede, pero encontrar entonces los medios, las palabras, los estímulos, los recursos para que el estudiante comparta esta pasión, esta necesidad de hacer que ahorita nos tiene sometidos. A final de cuentas, nosotros siempre tratamos de acuerdo a las circunstancias dadas, según lo plantea Stanislavski o algunos otros teóricos, ¿no? Estas son las circunstancias, estas son las condiciones. A partir de esto tenemos que crear poesía en el escenario. Pues estas son nuestras circunstancias. Estamos ausentes, digo, estamos distantes, pero no estamos ausentes. Y esto nos ha permitido, bueno, a mí me ha permitido que los chicos, eh, tratar de que los chicos, como dice Dalia, vayan generando en sí mismos esta búsqueda de un método personal de trabajo, con todo lo que nosotros les podamos ir sugiriendo, utilizando los medios digitales, películas, música, fotografías, videos que tenemos muchísimos a la mano y que nosotros mismos no conocíamos, nos ha permitido que los chicos vayan creando su propio método personal de trabajo o apelando a que lo vayan descubriendo. Seguramente incluso estas reflexiones de toda esta semana, lo que platicaba ayer Gustavo, lo que platicamos en la mañana, lo de ahorita y seguramente espero lo que se desprenda de las demás sesiones de esta semana, ojalá que a los chicos les motive a que es necesario que todo parta de sí mismos. Podemos hacer muchos grandes esfuerzos los maestros en compartirles nuestras propias experiencias, en transmitirle videos que seguramente ellos conocen mejor que nosotros, o técnicas que ellos mismos también conocen, pero si ellos no capitalizan esta experiencia crítica que nos ha tocado vivir, entonces habremos fracasado todos, tanto los estudiantes como nosotros como docentes, que no creo, que no creo, porque tendremos que hacer una evaluación cuando todo esto pase para verificar qué es lo que hemos logrado, qué nos faltó y ver si podemos llenar esos huecos que se hayan podido generar en esta virtualidad, en esta forma de trabajar a distancia. Yo creo que tenemos que volver un poco a los orígenes. Este asunto que menciona Dalia me gusta, me entusiasma mucho porque es sacralizar el espacio. Mi propio espacio en mi casa se vuelve un espacio sagrado que lo abro para que los chicos entren, así como yo entro al de ellos, y podamos compartir un espacio sagrado que es muy íntimo, que es muy personal y que se
se enlaza en esta sacralidad, en este esfuerzo de hacer comunidad para que podamos entender que el teatro sí es un fenómeno social, sí es un fenómeno comunitario, en el que si no estoy con otro, aunque no lo vea, aunque tengan por necesidad que apagar su cámara o en el que no lo escuche, en el que yo tenga la conciencia de que alguien me está viendo, en ese momento ya estoy tratando, apelando a cerrar el círculo de comunicación que se tiene que dar con el fenómeno teatral. La crisis quizá para los 5 de esta mesa a veces parece un descanso, es decir, sea como sea, tuvimos bastante tiempo de teatro presencial, pero por ejemplo Ariana, en proceso, es decir, sale, estamos así en esa recta final de la escuela, donde sientes como toda esa ebullición de quiero presentarme en la mayor cantidad de teatros presenciales que pueda. Ahora le decimos teatros presenciales. Qué cosa tan extraña, cómo se nos ha cambiado el lenguaje. Pero dice, está esta cosa de bullir. Yo me acuerdo, terminaba la carrera y dices, órale, vamos a ver al DF, a ver qué pasa por allá, al de aquí, para allá, para allá, para allá. Pero ¿qué pasa entonces, por ejemplo, contigo, Ariana? Que con esta emoción de tengo que ir a presencial, sáquese que pandemia, no hay nada cerrado. Y ¿qué implica, por ejemplo, este deseo de unirte, de fundar, de desarrollar, de cooperar en la creación de miradas continuas en esta época de pandemia? ¿Cómo fue para ti esa crisis? ¿Cómo fue? Pues sí fue caótica porque también nuestro proceso de la última apuesta quedó suspendido totalmente. Entonces ya teníamos un proceso, ya teníamos tanto tiempo de trabajo y nos cayó así como a todos, sorpresivamente esta pandemia y sí fue muy caótico al principio. Y después sabiendo que ya salimos de la carrera y realmente queremos comernos el mundo, queremos buscar, queremos seguir y con mis compañeros era, ¿ahora qué sigue? ¿Qué? ¿A dónde vamos? Entonces, realmente llegan estas obras de teatro virtuales y nos empiezan a hacer ruido, o al menos a mí me empieza a hacer ruido. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr que surja? Entonces, siento que al principio sí fue como de, ok, bueno, es una pausa, estamos viendo qué pasa, como dice la maestra Blanca Lilia, nos pusimos a ver todo lo que venía de teatro, vi varias cosas también de la Ciudad de México y te das cuenta cómo ya trabajan diferentes, como de diferentes cámaras, todo lo que están haciendo y es, yo también, yo también quiero hacerlo, yo también quiero buscar eso. Eh, con mis compañeras y amigas surge Miradas Continuas. Llegó en un momento de crisis para todas y fue, ok, tenemos crisis porque queremos hacer teatro, queremos que se escuchen nuestras voces, queremos crear juntas, cre queremos ser escuchadas. Entonces empieza Miradas Continuas con, con esa necesidad de todas de hablar, de expresar, de crear y y realmente hemos tenido sesiones virtuales y algunas no nos conocíamos. Y también esta integración de cada una desde la virtualidad fue increíble porque no hace mucho nos juntamos todas y fue qué bonito vernos en la virtualidad desde el Zoom y tomar talleres entre nosotras en el Zoom, pero y sentir que están cerca, sentir que están ahí en cada mensaje y en cada proyecto y cada una apoyando y cada una haciendo y verlas presencial también es bonito porque vienen cosas muy interesantes de Miradas Continuas como mujeres y todo lo que queremos hacer y este proyecto que ya viene. Entonces, a mí y a las chicas fue una área de oportunidad, como dice el maestro Adal, muy grande, porque nos pusimos a trabajar, nos pusimos a crear, nos pusimos a escribir entre nosotras, nos pusimos a, pues sí, fue un momento de todas de una, no sé si decir fuga de escape, de cada quien está pasando por una crisis, pero estamos llegando a un colectivo y estamos creando y no se está quedando solamente como bueno, me quedo aquí a esperar a ver que venga, o a esperar a quien nos llame, o esperar que llega, sino empezamos a crear y,
y fue bonito que se creó algo como miradas continuas. Entonces sí, sí, sí fue una gran área de oportunidad y no sé, o sea, es que por decir, sí, sí, obviamente sí nos llegan crisis como de ya queremos hacerlo presencial, ya queremos hacerlo físico, ya queremos estar con la gente, pero nos estamos adaptando y estamos viendo y estamos tomando y se están creando cosas, entonces por esa parte también me siento como emocionada porque pues vienen cosas buenas, eso sería para mí eso. Hay elementos sobre los cuales podemos cuestionarnos, es decir, por ejemplo, Ariana menciona esto de los ensayos en Zoom, los talleres en Zoom. En la mañana, Toñito Flores nos dio como varios conceptos de esto. Dice, pues quizá para nosotros, ya los más viejarrones de la sala, se nos hace como complicado entenderle al... Prende la computadora, prende la cámara. Pero este nativo digital, que son las nuevas generaciones, es decir, el alumno que acaba de entrar a la licenciatura de artes teatrales, ya pasó un año en su preparatoria acostumbrándose a vivir a la distancia, vivir en el sentido tecnológico. Y seguramente este arranque lo irá sufriendo así, a partir de las plataformas virtuales. Entonces, reconozco, por ejemplo, que al inicio existía una especie de resistencia a experimentar con el lenguaje en la cámara, con el lenguaje escénico. Digo, con el lenguaje escénico frente a la cámara. Y entonces llegamos a este punto. ¿Cómo se colocan ustedes frente a la cámara? Es decir, ¿cómo la ven? ¿Ven que sea un elemento que llega para quedarse en las exploraciones futuras? ¿O nada más es en el alibi y ya cuando regresemos, adiós camarita, nos vemos, no te pienso ver en ningún momento más? Es decir, este elemento al cual nos hemos enfrentado, como lo dijo esta Ariana, hay muchos otros espacios en Ciudad de México, diferentes compañías, que incluso están naciendo bajo el formato de nosotros hacemos teatro en línea. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Como profesores de teatro universitario, actores de teatro universitario y directores, ¿cómo ven la cámara? ¿Como un elemento justo que se queda? ¿O solamente es un elemento pasajero? ¿Ustedes le apostarían a mantenerla? ¿Adalberto? Sí, yo la me atrevo a decir que la contemplo como un aliado, es decir, es un recurso más que nos sirve, que nos está sirviendo para reaprender el modo de hacer teatro. Y yo creo que la tenemos que seguir ocupando en ese sentido, sobre todo para todo el mundo hemos hablado o hemos escuchado que nada volverá a ser igual. Esta nueva normalidad será nueva, pero no será normal. Es decir, estamos comprobando que en el trabajo, en las clases, en la educación en general o en la convivencia social en general, no es tan necesario vernos directamente todo el tiempo como estábamos acostumbrados, desafortunadamente. Pero estamos descubriendo que es posible también simplificar y ahorrar tiempos, ahorrar traslados, ahorrar hasta por cuestiones de seguridad y no solo de sanidad, sino de seguridad, de convivencia social, ahorrar un montón de cosas. Sin embargo, el teatro sí creo que tiene que volver de alguna o de otra forma a la convivencia social, a lo que tú llamabas en la mañana como convivio. Tenemos que volver a convivir, a vernos personalmente, directamente, para poder sentirnos sensorialmente y poder transmitirnos un montón de cosas que son necesarias, no solo de entre alumnos y maestros, sino también entre el público, la sociedad en general, yo creo que está, bueno, espero, ojalá que esté tan deseosa, tan necesaria como nosotros de poder entregarles cosas para que acudan y podamos realizar este convivio, como tú le llamabas en la mañana. Pero retomando tu pregunta, yo creo que tenemos que utilizar estas cosas como recursos, como aliados, no pelearnos con ella porque quien pierde seríamos nosotros, sino más bien, sí, utilizarlas y recuperar
la posibilidad de la convivencia a través de esto y a través de la manera presencial cuando vuelva a ser posible. Fíjate que ¿me dijiste a mí? Sí, ¿verdad? Recuerdo mucho una frase de Anna Bogart, en donde justo dice que los artistas somos individuos que desean expresarse frente al cambio constante y la transformación. Y el artista que prospera encuentra estructuras nuevas como reacción a justamente esas ambigüedades e incertidumbres que se plantean en el día de hoy. Entonces sería como lógico pensar que no tardaría en llegar o que sí, que está llegando el momento en que justamente este artista escénico se plantea una manera de transformar pues su propia teatralidad, ¿no? Y obviamente como estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el maestro Adalberto, pues más que pelearnos, sí usar de cierta manera esta cuestión tecnológica, ¿no? Experimentarla, buscarla, ver de qué manera podríamos a lo mejor eh, introducirla en nuestros propios espectáculos, en nuestras propias poéticas, pero no casarnos con ello. Porque yo sí también soy estoy en la convicción de que sí tendremos que regresar a un convivio más que a una cuestión tecnovivial, como lo plantearía por ahí también Dubati, que está como todavía aquí con nosotros, ¿no? Acompañándonos con estas palabras. Entonces, sí existe, por supuesto, una transformación en torno a estas cuestiones de presentar la escena, estas nuevas teatralidades, como decíamos en la mañana o como comentaban los compañeros en la mañana. Pero eso tampoco significa que lo que nosotros hagamos en una teatralidad convencional, no sé por qué se le tendría que llamar, bueno, de esa manera como convencional, también esté mal o ya estuviese caduca. O sea, creo que podemos jugar como con estas convenciones, podemos jugar con estas nuevas estrategias que se plantean, pero yo no trabajaría para el elemento de mi cámara que está aquí presente, ¿no? O sea, yo no me vendería totalmente para ello. Y también, como lo mencionaba pues Edgar en la mañana, ¿no? Y que obviamente el pensamiento que se plantea ahí, que va dentro de la cuestión de mi grupo de teatro, pues sí, o sea, mi trabajo más que vendérselo a una cuestión de YouTube o a un Facebook, ¿no? Que son los que ganan realmente con con este flujo de imágenes, con este flujo de ejercicios de video y demás, pues tratar de replegarnos de cierta manera un poco. Y eso es lo que yo he hecho, ¿sabes? O compañeros, pues en general, replegarnos de cierta manera un poco, observar el panorama y no avasallar, sino más bien observar y ver de qué manera podemos nosotros también ir navegando ante esta cuestión caótica que se presenta. A ver, Blanquita, quiere entrarle al ring. Gracias. En la mañana estuvo sensacional, se tocaron puntos, salieron temas, salieron reflexiones que nos faltó seguramente tiempo, ¿no? Y bueno, como estaba en el plano del espectador o del que mira, vaya, no había tanta posibilidad de intervenir, pero fueron cosas muy interesantes. Apoyo mucho a Dalia como creador, voy a ponerme ahorita como creador, como actriz, como productora o como directora de una agrupación. Todavía vivo pasmada en cómo, pero ya no estoy en la crisis, ¿ves? Porque hay como 3 etapas que no sé si los escuchas, los chicos quienes nos están observando se puedan situar en alguna de ellas. La primera fue la eclosión, la sacudida del acontecimiento, como lo llama Zizek, un fenómeno que se presenta en la humanidad, la transforma y la modifica. Nunca será igual, nunca la humanidad será igual después de ese acontecimiento. Las guerras, las pandemias y fenómenos de esta dimensión son las que han modificado el curso de la vida o el sentido de la humanidad. Entonces estamos ante una. Primero, entonces esa sacudida, esa cachetada, como la visualiza Adal, creo que cada uno tiene una manera de percibirla, nos deja en la añoranza de que de repente el teatro se nos había ido así, nuestras salas, ¿no? Y nuestro espectador, y vivimos muchos meses seguramente con la añoranza de ojalá ya mañana regrese. Y yo viví la experiencia de que se nos abrió la sala teatral. Y entonces, sorpresa, hay otra experiencia.
No era el regreso a la sala teatral en septiembre, octubre, que cuando se da el regreso. No era. Porque el espectador no estaba ni seguro, ni listo, ni los creadores estábamos ni listos, ni seguros de que esa iba a seguir siendo la forma de establecer comunicación. Y en ese transitar todavía me pregunto, ¿cuál es la forma? ¿En la cámara, en el teatro videado, en algo que yo le llamé pues, formato de cine, pero tampoco es cine, pero tampoco era teatro grabado, en el teatro que se está desarrollando en vivo en una sala teatral y se transmite y tú puedes apreciar desde esta ventana, o el que es interactivo, das un número telefónico y entonces la obra transcurre, te envían un mensaje, tienes que realizar distintas acciones. Bueno, es un buen entretenimiento, pero yo ya no sé si eso es teatro. Entonces, esa es otra etapa, ¿no? La del asombro de esta vorágine de propuestas y de intenciones de creación. Y ahorita me encuentro en la otra, que estoy adentrándome en la siguiente, que es ya soy amiga de lo nuevo, de lo que está ahora. Porque esa añoranza de que, fíjate que hay una frase que no me gusta mucho, o sea, cuando regresemos, vamos a regresar, pero no vamos a regresar a lo mismo. Entonces tengo ese nivel de aceptación y se me fue ya el asunto nostalgia de querer recuperar aquello que fue. Ahora será otra cosa, ¿no? Dubati lo han llevado y traído al doctor desde el año pasado, ha sido muy generoso, que ha estado en cuantas charlas se le invita en Latinoamérica, en México, en todas partes, y lo hemos visto, escuchado, y ya todo el mundo se apropió de su concepto tecnovivio, y él empieza ya ahorita a eliminarlo. Él apuesta ahorita por otra idea. Dice, el teatro no se amplió, el teatro migró. Y hay otro conocimiento que se está generando a partir de estas formas de interacción y de la expectación, ¿no? La educación, por supuesto, cambió. Si está cambiando la educación, está cambiando la investigación teatral también. Los estudios culturales, Hugo, tú que eres un especialista y también un apasionado de estos temas, sabrás que la investigación ya no se puede realizar como la realizábamos en antaño, ¿no? Tengo una investigación vigente en la Secretaría de Investigación y acabo de presentar mi informe donde expongo la problemática para desarrollar la investigación en el 2020 fue la pandemia. No se podía interactuar. Mi trabajo requería de la presencialidad, de la entrevista, del contacto, del registro, de la actividad artística. Y eso no había. Entonces hay otra, no es qué vas a investigar, sino hay otra manera de realizarlo, ¿no? No se diga así de la educación. Cuando Adal exponía el tema, o Dalia, de cómo damos la clase, bueno, aquí hay varios de mis chicos de expresión verbal, pues yo no sé si pasa lo que yo sí estoy viviendo. Hubo una sesión en la que yo les ponía música y yo estaba bien feliz. Y les dije, uy, ¿qué les pareció? Bien, bien, está bien, maestro. Pero digo, si estuvieran aquí conmigo, no saben lo que sentirían. Tal vez lo que puede pasar es el sentido de verdad, ¿no? La sinceridad con la que estás queriendo compartir algo con el otro. Los medios o la eficacia del recurso, a lo mejor la estamos puliendo, la estamos encontrando. Y en esa medida también el estudiante ha sido muy generoso en darnos la paciencia o otorgarnos su paciencia para decir, bueno, está bien, maestro, a ver, ¿cuándo va a poder proyectar lo que dice que nos va a proyectar? Y ellos también se han modificado. Por ejemplo, de los chicos, el primer grupo que atendí bajo estos medios, hay una diferencia enorme al chico de ahora, ¿no? Ellos ya se han apropiado de su espacio en casa, esos 2 metros que les pedimos, los han logrado acotar.
Los ámbitos familiares también los han respetado y eso genera también un sentido de apropiación del espacio, que para ellos se vuelve su espacio representacional. Es una dualidad bien, bien especial, ¿no? Estamos en el cotidiano, pero a la vez estamos representando. ¿Por qué tengo aquí mi escenario de los libros? ¿No? Y también hoy me atavié, me caractericé para pues ya no quiero llamarle convivio, porque les digo que eso como que ya empezó a estar demasiado tallado, ¿no? Dejémoslo un poco en paz. Eso por el momento. Le llamaremos el convivio. El, jalando ideas de lo que acaba de decir la maestra Blanca y aunándola a una pregunta que nos hacen acá en Facebook, que es como a lo que vamos, es decir, como bien lo mencionan, hay ya una persona que ha estado viviendo la pandemia desde que tiene como conciencia de ser, supongamos. Este nativo digital se convierte entonces también en una persona que observa el mundo a través de la pantalla. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Ariana, para tu próximo espectador, para tu posible espectador? En el sentido de esta forma de hacer teatro virtual, es una forma de hacer que el nativo digital inicie sus experiencias de teatro en la red. Y ahora sí que va a ser como esa otra prueba de fuego, es decir, si lo que la red le gusta, quizá lo motive a ir a lo presencial. Pero entonces, ¿cómo lo explorarían ustedes, por ejemplo, Ariadna? ¿Cómo están pensando acercarse a este nativo digital a través de su teatro virtual? Wow. Es que apenas tuvimos una sesión y justamente hablábamos de eso. Tenemos un tema, pero que nos lleva a la crisis. Cómo cada una está viviendo la crisis desde su trinchera, cómo cada una lo está experimentando y qué quiere que el espectador o en este caso la mujer entienda y sepa qué qué, qué quiere decirle, qué le quiere decir, qué quiere decir a través de ella misma hacia la otra mujer. En este caso, voy a poner yo quisiera decirle que estamos juntas creando, que estamos juntas creando en esta crisis. Entonces me pongo a pensar, eh, estuvimos hablando acerca de justamente de esto, qué íbamos a hacer, si el proyecto iba a ser mixto, si iba a ser presencial, y quedaron que iban a ser ambos, que se iban a ayudar de ambos, porque claro, todo es lo más vivo presencial y nos encanta, pero ¿qué pasa si este proyecto mixto llega a otros lugares, llega a otros espacios, a otros estados y lo ve una mujer y dice, wow, nos contacta y hablamos y experimentamos y expresamos y, y de qué manera? Es que me encanta esta pregunta porque me pongo a pensar, desde nosotras, desde lo que queremos expresarles y que la otra persona se sienta reflejada en nosotras mismas y podamos convivir y cambiar respuestas, preguntas y cuestionarnos, es, sería increíble. Entonces me pongo a pensar en colores. Nos estamos basando desde fotos, en videos, ya estamos tomando todo esto, fotos, videos, para que se expresen, para que vean. Y entonces yo pienso que que desde lo más vivo que somos nosotras y desde como nosotras estamos viendo esta crisis y la estamos experimentando y queramos o vamos a expresarla, creo que va a ser un punto muy fuerte para el espectador, que diga, ok, tú nos contaste esta anécdota, a mí también me estuvo pasando en este tiempo, a mí también me resuena, yo también sueno con eso,
yo la viví de esta manera, yo también pasé por esta situación, yo también quiero hablar, yo también me quiero expresar. Y ser miradas continuas, un punto para que se expresen como mujeres y estén en un lugar seguro donde podamos crear. Creo que va a ser increíble que en algún momento se pueda crear algo híbrido desde la virtualidad, desde una mujer que esté en otra parte de la República Mexicana, en otro país, y que estemos compartiendo y cambiando puntos de reflexión, cómo lo están viviendo allá, cómo lo estamos viviendo aquí nosotras en México. Va a ser increíble. Creo que sería eso. Maestro Embris, como igual jalándole a esta al respecto del teatro universitario de la compañía. Este teatro, estos experimentos digitales que está realizando y pensando en este nativo digital que existe ahora, que ya ahora es más visible, ¿pensaría, por ejemplo, la compañía dejar como una línea de investigación de teatro en línea? Hacerlo como, o cómo incorporaría si es que se mantuviera el teatro en la distancia? Sí, maestro, gracias. Respondiendo a esta interesante pregunta de que qué hacemos, que cómo jalar al público nuevo a este tipo de teatro que tiene estas formas, como hablábamos, ya hechas, ¿no? Ya usadas, ¿no? Ya vistas a estos formatos. Pues yo creo que sí, tenemos que mudar, tenemos que ajustarnos a los tiempos, a esta era de tecnología. Y no sé, no voy lejos, porque creo que todos mis compañeros y los jóvenes son los que tienen más experiencia y tienen también una vida también que les demanda estar conectados constantemente. A nosotros de una u otra manera lo hemos hecho, pero yo creo que ellos comparten la idea de que la información breve o una ficción breve, un ejercicio teatral breve en tiempo, creo que puede resumir, puede ajustar también un buen discurso, ¿no? Entonces, seguramente las entregas breves de información compacta, me atrevería a decir, sería un buen ejemplo para poder eh, abrevar un conjunto de experimentos de nuevas formas, ¿no? Y ¿por qué no? De resumir los temas, de hacer más síntesis en los ejercicios, ¿no? Creo que el teatro, como lo conocemos usualmente, respondiendo a la persona que nos hace esta interesante pregunta, el teatro va a estar así en su forma tradicional, como lo hemos visto. Sin embargo, yo creo que se va a estar enlazando, va a estar abriendo caminos para poder experimentar y para poder también recibir o al espectador que también tiene por su iniciativa, hablando de voluntad de un acto volitivo, eh, las ganas de asistir a una sala y ver este teatro que tiene más de 2.500 años de existencia y que sigue presentando este pulso, ¿no? Que da señales de vida, ¿no? Y vuelvo a repetir que esta gran pausa que ya tiene más de un año, ya vamos a más de un año, y seguramente se va a prolongar porque todavía estamos en una incertidumbre, seguramente nos va a tener que esforzarnos, hablo por parte de la compañía, hacer un diálogo constante con las producciones, ¿no? Con estos ejercicios, con estos experimentos. ¿Cómo podemos hablar de lo desconocido? ¿Cómo podemos nosotros hablar de lo que estamos atravesando? ¿Cómo puedo ser yo médico y hablar de mi propia enfermedad? Tengo que dar un tiempo también para poder distar, para poder distanciarme, para poder hablar de este fenómeno o de esta pandemia, ¿no? Y de esta problemática del propio teatro, ¿no? Pero seguramente va a haber resultados. Entonces, yo creo que el tiempo va a decirnos también qué nuevos también avances tecnológicos se van a integrar para que podamos nosotros estar
por un lado, derivando estas nuevas formas o estas nuevas teatralidades, ¿no? Para este público nativo en esta era digital, ¿no? Pero el teatro, como lo conocemos, yo creo que no va a ser una pieza arqueológica, yo creo que va a seguir estando porque es necesario y todos lo que lo hemos vivido y lo que hemos hecho, como hablan nuestros compañeros estudiantes, es vital, es esta presencia vista o puesta en escena, creo que tiene su propio mérito, ¿no? Y está allí por alguna razón, ¿no? Alguna razón que también habla del cero, del conjunto de los seres que lo construyen, ¿no? Y que lo hacen, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta para esta pregunta tan importante sobre qué hacemos con el público nativo, ¿no? En esta era. Y bueno, siguiendo, arrastrando estos temas, ahora que cuestionamos al respecto del espectador, porque en esencia, lo dijimos al inicio de la charla, el teatro, al menos el teatro universitario, el teatro de este modelo, no es un teatro masivo. Lo comentábamos también en la mesa de la mañana que cuando nos meten a todos los teatros y a todos los espectáculos en la misma bolsita donde está el Rey León con Carlos Rivera, es como estamos hablando de un objetivo creador distinto y de una capacidad de atraer público distinta. Yo lo pienso, por ejemplo, mucho desde la página de Cartelera Teatro Toluca, vaya al comercial, síganos en Facebook, donde podemos observar a un tipo de espectador, a un espectador que está ávido de regresar lo más pronto a los teatros presenciales, otro que está ávido de poder seguir viendo el teatro en línea, porque le abre como opciones y posibilidades ante el desorden de seguridad social que existe a veces. Y por ejemplo, ahora que estamos con el propedéutico de los alumnos de teatro de nuevo ingreso, se observa esto, es decir, la pandemia que nos pasó el año pasado, que nos empezó el año pasado y que seguimos ahorita, que creímos que pudo haber hecho una consecuencia de, pues ahora a ver quién quiere estudiar teatro, para ver cuántos alumnos van a venir, los 20 almas que regularmente son, ahora vamos a tener 13. Resulta que tenemos alrededor de 100 alumnos que quieren entrar a hacer teatro y que nos dice justo esto que hablaba también el maestro Huitrón en la mañana. Dice, estamos en crisis siempre, el teatro siempre está en crisis, pero siempre hay un loco que quiere seguir haciéndolo. No, no loco, Huguito, perdón, me voy a meter aquí dale, tú dale. en el cuestionamiento. Este fenómeno que estás comentando de el incremento en los aspirantes a carrera de teatro no se da nada más en la carrera de teatro, se da en todas las carreras de corte artístico, por lo menos en la UAM, que es donde tenemos la información así de primera mano. En cine está rebasadísima la convocatoria, rebasadísima. Estudios cinematográficos, una carrera compleja por las condiciones de la presencialidad, costosa también, danza en segundo lugar y música en tercer lugar, por lo menos en la Escuela de Artes Escénicas. Pero abarrotadas entonces las convocatorias de ingreso en estas carreras de tipo artístico. La Facultad de Artes de igual manera lo presenta en las licenciaturas de Artes Plásticas y Arte Digital. Y eso es como yo podría decir hasta cierto punto, solamente por así, a ojo de buen cubero, que la gran presencia de oferta artística virtual tuvo efecto en las personas, es decir, en aquellos que dijeron, pues, esto es lo que quiero hacer porque ya lo vi. Ahora quizá tuve más oportunidades de verlos porque iba bajando en el Facebook y decía, ay, ¿qué es esto? Cosa que no nos pasaba antes. Entonces, se vuelve algo como que bastante interesante observar este incremento, este gusto por el teatro, por las artes, en una época de crisis y que nos pone entonces a pensar
ahí voy, que nos pone a pensar en que lo que hacemos es mucho más necesario de lo que a veces parecería, pero que ahora gracias a la gran inserción que tiene la red social, ha permitido que se conecte la gente de manera mucho más eficiente. Ahora sí, Dalia, va. Sí, fíjate que reflexionando ahora en esto que comentas, maestro Hugo, yo quiero poner las cosas sobre la mesa, o sea, las cartas sobre la mesa, como se dice comúnmente, coloquialmente, que también el alumno que está ingresando, y espero que haya aquí chicos del propedéutico, por puesto creo que se les invitó, no estamos para formar youtubers, ojo ahí. Esta escuela no es para formar youtubers ni tiktokeros, sorry. Eso se hacen fuera de aquí. Esa es la postura, que yo creo que estamos dentro de una cuestión académica. Entonces, nuestra línea va hacia otro lado, hacia la cuestión de la actuación, en ese sentido. Entonces, de repente sí entro como en una paranoia de decir, chin, o sea, y ahora los chicos que vienen, ¿cuál es la idea que tienen de ser artista? Yo lo plantearía sobre la mesa también y para los alumnos, ¿no? Y los que vienen con esta necesidad de ser un artista de la escena, ser TikTokers, ser YouTubers. Hay gente que vive de ello y bienvenido, qué bueno que sea así, ¿no? Y es algo que pues es plausible. Yo creo que yo no vendería ni un video, ¿no? Siendo youtuber, o no lo sé, ¿no? O sea, necesitaría yo como enfrentarme lo mejor a esa cuestión, pero la línea que nosotros tenemos de este lado, pues va hacia otro, va encaminada a una cuestión académica, ¿no? De la idea de lo que es el teatro y de lo que es la actuación. Entonces sí me pongo a pensar ahora cómo conciben los chicos, los jóvenes, la idea de ser artista de la escena. No lo sé, ¿no? Sería bueno hacer una encuesta también. Y creo que se conecta mucho también con lo que hemos estado viendo en esta semana, digamos, esta semana que empezó ayer, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, en la entrevista con Gustavo Parra, salían estas preguntas de, ¿sería bueno que en la escuela de teatro nos enseñaran actuación de cine, actuación de tele? Y decía Gustavo algo como bastante interesante, es decir, dice, pues, si tu escuela dice escuela de actuación, estaría bien. Pero si dice escuela de teatro, pues le estarías pidiendo como, enséñame otra cosa a la que no eres. Y creo que va con esto de lo que hemos estado platicando, es decir, en la mañana también el maestro Angulo nos dijo, esto no es cine. Lo que estamos haciendo ahorita en explorando en el teatro en línea no es cine porque las 6 cámaras y los lenguajes que hablan allá es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es un, digamos, tampoco es el teatro tradicional, le llamaremos así para convenir, pero esta es otra experimentación, es otra cosa. Y como bien lo acaba de decir el maestro Embris, en lo que descubrimos qué es esta cosa, va a pasar un poco de tiempo en lo que dejamos que cuaje la gelatina, para ver si sí quedó o nos faltó, nos sobró. Pero en efecto está esta cosa de qué es el artista frente a la pantalla, el artista que entra a la escuela de teatro a descubrir estas nuevas teatralidades, a enfrentarse a las teatralidades. Ya lo decía Ariana, dice, es que tenemos una necesidad en miradas continuas de hablar sobre nuestras problemáticas como mujeres y sobre las carencias que vimos. Dice, entonces ahí podemos entender como un compromiso artístico y una responsabilidad hacia sí. Igual Toñito ahorita nos comenta, dice, ante el incremento de la tecnología robótica y cibernética, lo único irreemplazable será el arte. Somos el futuro y eso incrementa nuestra responsabilidad. Porque si algo podemos como dejar en claro es que el teatro universitario no es el teatro comercial y no es el teatro independiente, sino que tiene digamos una semillita, un espíritu que va hacia esa responsabilidad, hacia ese artista que a veces suena como utópico, pero que sí nos pone como una postura de sí, digamos, si la cosa es como lo facilito no es. Tampoco es como que sea hallarle el hilo negro de la dificultad a través del perdón a tu pueblo, Señor, a través del sufrimiento socorrido. Pero sí plantea una postura. Y por ejemplo, a ver, Adal, ¿cuál crees que sería esa postura del artista de teatro universitario
frente al mundo que se nos viene, ante esto que se nos viene, esta ola de cuando ya quedamos eh, con el pastel inflándose? ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Cuál sería esa postura que buscarías tú pasarle a los otros? Pues yo creo que me gusta que hagas este énfasis que estás mencionando porque sí podemos estar añorando cosas o imaginando cosas, pero tenemos que circunscribirnos a la institución en la que laboramos, al medio en el que decidimos, con el que decidimos compartir lo que sabemos y en el que decidimos aprender lo que sabemos. Y pues tenemos no tenemos que olvidar, mejor dicho, que esta es una universidad pública que se debe al pueblo, que lo que hagamos tiene que ser una repercusión de lo que la sociedad necesita y a la que le tenemos que devolver parte del apoyo que nos genera, no solo mediante su presencia como público, sino pues con los recursos que aporta la sociedad a través del pago de sus impuestos y de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que esta universidad como universidad pública tendremos como creadores y como docentes ser muy conscientes de lo que necesite la sociedad después de esto o durante esto, pensando también en algo en lo que ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. Tú también, particularmente tú también has trabajado mucho en este asunto de la creación de trabajos dirigidos a un público en específico. Tendríamos que replantear o volver a pensar qué es lo que quiere ver el público, qué es lo que necesita la gente para que nosotros seamos capaces de ofrecerle eso a la gente sin ser concesivos, sin ser consentidores con el público. Sí tenemos que considerar más las necesidades de la sociedad, del público, de la gente, si queremos hacer que vuelvan a las salas de teatro eventualmente cuando esto pase, en lugar de estarnos preocupando por bueno, sí, por nuestras necesidades personales, por nuestras inquietudes, por lo que nosotros queremos decir, tenemos que encontrar la comunión entre lo que la gente necesita, la sociedad necesita, y lo que nosotros seamos capaces de ofrecerles de manera responsable y profesional. Creo Maestro que el Gris, maestro Juan Carlos quiere hablar. adelante. Sí, si me permites, gracias. Y abonando también al comentario de nuestro compañero Adalberto, que creo que igual cuando nosotros éramos unos incipientes actores en esos salones de la LAT, creo que teníamos esos impulsos, ¿no? Por construir nuestros propios discursos, nuestras propias improvisaciones, nuestro propio desarrollo de lenguajes o de innovar creativamente propuestas, por un lado irreverente, beligerante, ya sabíamos y lo intuíamos, y teníamos los grandes referentes clásicos, si podemos considerar a Bertolt Brecht como uno de ellos, o las grandes rupturas, y eran nuestras fuentes inspiradoras como nuestros maestros. Así, ¿a quién más nos podemos escapar ahorita sin mencionar, aparte de maestro, como la maestra Luisa, como Marcela Cruz, como Adán Guevara? Nos ponían también algunas estrategias o lecturas para ser más conscientes o alumnos politizados, y generábamos nosotros también o asumíamos también esta postura de la que hablan para construir de manera consciente nuestros discursos que fueran críticos, humanistas principalmente, que tuvieran visibilidad, y que precisamente la universidad, el teatro mismo, como lo ha sido, fuera un espacio libre, también un reducto, un crisol de esfuerzos conjuntos que no dan por ni solución, pues, porque no somos autoridad en la materia, no somos sacerdotes tampoco, sino que brindamos unas posibilidades de conexión o de sensibilidades, de experiencias, y al final de cuentas quizá de comunicación con un espectador que, como decía, va por su propio pie de una manera muy libre y al teatro, ¿no?
Entonces, pues creo que el teatro universitario ha sido eso, a diferencia de este teatro comercial o que también tiene su propia postura y su propia valía, ¿no? Sí, pues sí, sí, esas son como las consecuencias a las cuales nos enfrentamos. Eh, bueno, nos acaba de llegar una pregunta en Facebook que creo que va a dar para alcanzar como el cierre de esta mesa porque es bastante interesante. Es decir, nos preguntan así, dice, ok, todo padre, bueno, no lo dice así, es una paráfrasis, parafraseando, dice, todo padre, sí, 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 pero ¿qué relevancia han tenido las emociones, las crisis de todo este tipo? ¿Cómo han sobrellevado y qué han hecho con sus alumnos para ayudarles o ayudarles si alguien se les acerca? En cuanto tal vez a las crisis emocionales, miedos y más cosas en los alumnos. Y creo que esta es una pregunta bastante interesante que incluso también Ariana nos puede estar hablando al respecto de este tema porque ya lo decía ya lo decía el maestro Cermeño, dice, ustedes actores, mijos, a ver, son atletas emocionales, es decir, trabajan con las emociones y lo decíamos también en la mañana. Dice, cuando el niño se sensibiliza en su, en su cuarto y de repente entran así como preguntarle, ¿estás bien? Ah, estoy bien en ficción, mamá. Pero hay unos que es mucho más complicado y en presencial, digamos, el maestro podía hacer una conducción de la emoción para que saliera de esos momentos y así como de, ok, apaga el switch, estamos bien, estamos tranquilos, abracito, abracito, abracito y a lo que sigue. Pero ahora, estas emociones, esta crisis, estos miedos, estas inseguridades que enfrenta a un alumno, empiezan a tener esta cosa de potencia al 10 por la pandemia, por el miedo de que a mi mamá le dé COVID y ya no la vuelva a ver, a mi papá. Y entonces, como profesores, igual también el maestro Garduño Millán nos dice, el trabajo de la academia tendrá que ser mucho más fuerte para estas generaciones. Y creo que va mucho con esa pregunta que nos hace Emily. ¿Cómo enfrentan ustedes como profesores? ¿Cómo ayudan a los alumnos a sobrellevar sus crisis emocionales en estos tiempos? Y sobre todo a nuestros jóvenes artistas que traen casi que básicamente una regla que les estamos pidiendo es como sácate el corazón y enséñanoslo para ver que estás bien y ya después mételo, sánalo y vamos a ver. Pero ¿qué pasa con esto? Es decir, por ejemplo, Blanca, ¿tú qué le dirías a Emil al respecto de esto? Es que eh, la contingencia, así lo urgente, cuando todo estaba en el caos de que si hay clase, no hay clase, de tómalas y impártelas como Dios te va a entender, pero haz contacto con el estudiante. Y lo sé porque tengo aquí a mis compañeros que además de ser teatristas, pues son docentes y somos docentes en la misma institución. Eh, Compartíamos estas inquietudes, ¿no? Es que fíjate que di mi teléfono, mis datos y los atiendo a la hora que puedan. Si es la clase, si no pueden ingresar a la clase en el momento que es o en el horario establecido, porque se les presenta el problema de la conectividad, porque no tuvieron el material, por el sinfín de cosas, uno estaba o uno está, porque todavía lo seguimos practicando, dispuesto a atender de manera así, yo les decía, a libre demanda. De hecho, con los alumnos de investigación tenemos un medio de comunicación más rápido, más eficaz y cualquier comunicado. Nos quieren compartir un libro, nos quieren compartir una conferencia, queremos comunicar que alguien está mal, que no puede asistir a la clase, tomamos ese medio o ese recurso. Entonces hemos buscado varias vías, no nada más el Zoom, no nada más el Teams, no nada más el chat, no nada más el WhatsApp, todos los recursos, todo lo que permite este canal de comunicación. Y también pues con la coordinación, porque pues nuestra función también como tutores, no nada más como docentes, sino como tutores, se ha enfatizado, ¿no? Se ha incrementado también la manera en cómo buscamos esa cercanía con el estudiante. Eh, Uno también está mal, eso lo dijo alguna vez Adal, ¿no? En una junta de academia nos decía nuestro coordinador,
échenle ganas, hay que motivar a los muchachos. Dice Adal, sí, pero nosotros también estamos mal, también estamos rotos, también estamos quebrados. Y entonces es una doble tarea, ni modo, pues le toca a uno estar en este papel y está uno más crecidito para aguantar mejor las pedradas, ¿no? En momentos yo me he sentido como que voy caminando en una barda y de repente alguien me tira así como de aguacatazos y entonces los voy sorteando, ¿no? La enfermedad, la economía, el teatro, mis emociones, los estudiantes, mi hija. Y aún así con eso uno tiene que hacer el malabar, pero uno decidió tener esa postura. Ser docente es una de las profesiones más nobles y más enternecedoras del mundo. La vida me puso aquí y que asumí con todo el gusto, aunque nosotros teníamos la preparación para ser, o los elementos para ser docentes, el egresado de artes teatrales o de arte dramático en mis tiempos estaba de alguna manera perfilado, ya encaminado a ser docente. Entonces es algo que traes como la esencia de ser actor o de ser director, también ser docente. Y, insisto, como labor noble en el sentido de que hay una entrega sin recibir nada a cambio. Como el trabajo actoral, ¿no? En esa medida creo que van muy de la mano. Pues por ahí va el asunto de la ayuda. Y para finalizar, mis propias crisis también han encontrado solución, no con el diálogo, no con la escucha de alguien en particular, con el simple hecho de tener la cercanía, la confianza del estudiante de que se acerca a mí para comunicarme o para confiarme algo, eso me ha dado elementos para seguir adelante. Y ha sido mi propia terapia, ¿no? A ver, Adal, Maestro Embris y Dalia. Vas, Adal. Fíjate que una de las situaciones que se desprendieron a raíz de pues esto de la pandemia fue el enorme número de cursos y de capacitación que la universidad ofertó para nosotros como docentes, no solo en cuestiones digitales y en cuestiones tecnológicas para manejar las plataformas, para manejar los recursos, etcétera, sino también algo que de alguna forma ya se hacía necesario e imprescindible en este asunto del manejo de las emociones. Ha habido muchos cursos y lo sigue habiendo por parte de las instituciones, de las dependencias universitarias como DIDEPA, como la Secretaría de Educación Continua, como el departamento, bueno, sí, como Educación Continua, etcétera, etcétera, en donde hay cursos bueno, que yo he tomado algunos en donde sí he podido conocer algunas estrategias que de suyo ya las intuíamos nosotros como docentes de teatro, porque pues manejamos las emociones no solo de los chicos y las propias, sino también de los personajes. A final de cuentas, la naturaleza de nuestro trabajo es trabajar con el ser humano y entonces hemos podido verificar, bueno, yo he podido verificar a través de estos cursos, de estas capacitaciones que he tomado, lo importante que es la relación y la comunicación del docente para con el alumno, pero también viceversa, como dice Blanca. Muchas veces yo me he quejado mucho y qué bueno que están aquí algunos chicos, porque el trabajo que hacemos algunos docentes como tutores, pues es muy cercano, muy empático. Bueno, tratamos de que así sea, cercano, empático, colaborador, pero a veces no encuentro, bueno, yo no encuentro respuesta en los chicos. A veces los chicos no responden, no contestan, no contribuyen, no corresponden al esfuerzo que nosotros, o por lo menos que yo he estado haciendo, o que estaba yo haciendo a partir de este asunto de la pandemia, desde mandar un mensaje de buenos días o un meme o lo que tú quieras, como para hacer contacto con los chicos y que sepan que hay alguien que está pensando en ellos. El año pasado, Beto y Santi en la coordinación tuvieron la genial idea de pedirnos a los maestros que hiciéramos una especie de video para compartirlo con los chicos a través de Facebook, creo, o de WhatsApp, en donde pues les enviáramos un mensaje de aliento o alguna cosa, ¿no? Y me acuerdo mucho que
pues algunos lo hicimos, pero maestros tan, digamos que no son, no, aparentemente no se involucran tanto con los chicos como el maestro Jesús Humberto Florencia, hizo un video tan bonito donde se caracterizó, su hija le ayudó a editarlo, hizo la construcción de toda una historia tan bonita con los recursos que tenía en su casa, que a mí me enterneció, me estimuló ver cómo los maestros sí estamos muy pendientes de los chavos. Entonces yo me atreví en algún momento, lo que dice Blanca, a sugerirle a alguno de los chicos, oigan, ustedes también deberían hacer un video como para nosotros los maestros. ¿Sabes cuántos hicieron? Nadie. Cuando los chicos tienen los recursos, hasta mejor que nosotros para hacer un TikTok o cualquier cosa, ¿no? Entonces digo, no me quejo porque afortunadamente, pues, como dice Blanca, el dar clases, el compartir con los chicos, esto nos mantiene vivos, nos estimula y nos hace seguir teniendo fe en el ser humano, que por eso estamos aquí. Pero esto de poder estar en contacto con los chicos a la hora que sea, digo, a veces hasta creo que hemos sido demasiado permisivos en ese sentido, pero pues no importa, a final de cuentas, trabajamos con seres humanos y para los seres humanos. Y yo supongo, no supongo, estoy seguro que todos los maestros que estamos aquí, los que estuvieron en la mañana, hemos estado dispuestos para ayudarnos unos a otros. Si yo ayudo a alguien, me ayudo a mí mismo. Entonces eso me representa también a mí una oportunidad de crecimiento, porque además de todos estos aguacatazos que dice Blanca que recibe, pues además de todo, somos padres, bueno, Blanca y yo somos padres de familia. Dalia tiene a sus gatos, Juan Carlos tampoco, bueno, también tiene sus ocupaciones, y pues nos ocupamos también de lo propio y eso también nos mantiene vivos, atentos, no preocupados, sino ocupados y dispuestos. Master Umbiris. Claro. Pues igual tomando estas palabras del compañero, que se me hace muy cervantístico su comentario de si yo ayudo a alguien, me ayudo a mí mismo. Pues igual, yo más que hablar de esta crisis personal, hablo como crisis también de la CUT, porque es la misma pregunta de un inicio, maestro Leiva. Yo también nuevamente la devuelvo, y perdón porque pues yo soy así, ¿no? Así es mi carácter. Eh, no, yo creo que para ir cerrando, porque escuché que iba a ir cerrando ya la sesión, maestro, aprovecho también para invitar al público y recordarles a nuestros compañeros que están en esta plataforma y también por Facebook, que creo que no hay mejor forma de celebrar esta semana o el Día Internacional del Teatro yendo al teatro, porque creo que ya todos los que están aquí, incluyendo a nuestros alumnos, asisten ávidamente al teatro y vienen a ver las producciones de sus maestros como Paco Cotero y el maestro Israel. Qué bueno que ya vinieron. Y si no, qué pena. Y pues francamente, pues les agradezco mucho la invitación. Y pues aquí está la sala, aquí están las funciones, vean las carteleras si no han venido y pónganse el saco también apoyando a los demás para que se apoyen a sí mismos. Y muchas gracias. Dalia. Pues sé que esta palabra también ha estado como muy en boca de ya de muchos y la decimos a veces sin realmente pensarla y vivirla, que es la idea de la resiliencia, ¿no? Y justo esto lo platicaba ayer con mis alumnos, porque me comentaban esta idea de ya querer regresar y bueno, las complicaciones y todo lo que viene encima, ¿no? De los traslados también de los propios alumnos, de que tienen que regresar de sus sí, de sus lugares donde viven, pues acercarse más allá a la escuela y que no iban a poder a lo mejor conectarse quizá por el tiempo. Les comentaba, creo que es momento de ser resilientes. Y yo les decía eso, sí, mi manera también de ser docente, claro que ha evolucionado, por supuesto, yo no nací sabiéndolo todo, ¿no? Y los golpes de la vida y los enfrentazos también con alumnos y de repente esta cuestión de cómo resolver ciertas situaciones en la cuestión presencial, pues claro que me ha modificado y me ha apoyado muchísimo en mi evolución como docente, por supuesto. Pero justo les comentaba eso, en principio ser resiliente. En segundo lugar, ser sujetos amorosos en la enseñanza, permitirnos escuchar, poner énfasis en la escucha y en la necesidad que tiene justamente mi alumno.
Yo les pido que se enfoquen muchísimo en su trabajo, en el trabajo, porque eso va a canalizar nuestras y sus energías, o sea, canalizar nuestras energías en la cuestión del trabajo. Pero si ya el teatro, si ya la docencia, si la docente, si mis palabras a lo mejor ya no generan una huella o un eco o una resonancia en el alumno y el teatro ya no está siendo funcional a lo mejor para él por sus cuestiones afectivas que esté viviendo el alumno, pues invitarlos, ¿no? También canalizarlos a las distintas instancias que pues justo puedan apoyar de manera más contundente, ¿no? Su cuestión emocional, ¿no? Su psique, porque yo no soy psicóloga, los podría escuchar, podría dar mi opinión, porque efectivamente, aunque es burla, ¿no? De que tengo mis gatos, pues sí, o sea, de repente los alumnos y yo generamos un vínculo, de repente parecen mis hijos, ¿no? Porque pues sí, canalizo a lo mejor ahí esa necesidad también como mujer que tengo, ¿no? De a lo mejor ser madre y nos encontramos en eso, pero cuando ya tengan los propios, quizá ya no, ya no me dé ni siquiera tiempo, ¿no? De escucharlos. Y ahorita pues es eso, escucharlos, aprender a escucharlos otra vez, ¿no? Nada más. Ari, te va. ¿Qué pasa con este mundo emocional en pandemia? ¿Se han acercado a ti, por ejemplo, eh, no sé, algún alumno de taller, porque de los talleres de niños o algo por el estilo? Ah, pues yo viví el año pasado, estaba de asistente en la materia de actuación de Isabelino. Entonces, estaba con toda la pandemia y sí hubo una clase en la que los chicos se quedaron pasmados y dijeron, no, es que queremos regresar, no está haciendo lo que queremos. Y esa se quedó muy grabada en mi memoria porque entre todos, ahora sí fue cada quien daba su punto de opinión, cada quien expresaba lo que sentía. Y creo que también para mí fue una buena sesión ese día, porque todos sacaron lo que estaban pasando en sus casas, lo que les estaba pasando económicamente, porque no se habían conectado. Entonces, creo que lo que dicen los maestros, ese acercamiento del profesor hacia nosotros, y lo hablo como alumna, es muy importante y ha sido muy importante para nosotros en esta crisis, porque hay veces que ni siquiera queríamos hacer tarea, o sea, a veces no queríamos ni siquiera mandar el trabajo, porque decíamos, pues no, hoy no me levanté de buenas, hoy no quise entregar el trabajo, pero al final era muy bonito que estuvieran ahí, que nos mandaran mensajitos y que dijeran, aquí estamos, o saben qué, para esta semana no, para la siguiente, pero aquí estamos apoyándolos. Eh, Creo que este, sí, este cambio de palabra fue muy, muy bueno para nosotros. Y con los niños ha sido algo bien bonito porque hay niños que luego sí te agradecen un montón que estés ahí con ellos y que les regales de ti un ratito de tu tiempo, de dinámicas, de juego, y se olvidan de todo, de su casa, de lo que está pasando, que estamos viviendo en este momento. Entonces, creo que para mí eso ha sido muy satisfactorio, el que un niño haya olvidado lo que, bueno, no olvidado, sino que he estado en un tiempo disfrutando y, y, y es eso. Yo diría que estos momentos nos han servido mucho para estar con nosotros, para entender qué queremos, para replantearnos cosas, para saber, para saber qué onda. Yo con mis compañeros de la generación seguimos hablando y decimos, wow, o sea, esta pandemia me ha ayudado para pensar si realmente quiero dedicarme a ser actor, ahora quiero ser director, ahora quiero irme a esta cosa y entonces sería, sí le voy a decir así, estar juntos apoyándonos, sí, compartiendo, sí también, sí, escuchándonos, sí, porque a veces sí necesitamos ser escuchados y decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ¿sabes qué? Vamos a apoyarnos, ¿sabes qué? Vamos a sacar esto juntos, ¿sabes qué? Podemos sacarlo. Entonces,
van a venir buenas cosas, van a venir buenos tiempos, solamente no hay que quedarnos estancados, no hay que quedarnos en eso. Y, y sí, como dice la maestra Dalia, creo que va a ser muy bueno que cuando regresemos todos y más los alumnos que están entrando, podamos, pues si digo podamos, canalizarlos y decirles, bueno, no puedo ahorita esto, pero te recomiendo esta parte, ven estos focos, ven, tengo esta información, ven, y que tengamos más comunicación entre alumno-profesor, creo que va a ser totalmente importante y bueno para todos. Pues sí, bueno, tenemos chance de un espacio para preguntas. Bueno, a lo largo de esta conversación estuve agotando las que teníamos en Facebook, pero no sé si alguno de los participantes de la sala de Zoom quiera hacer una pregunta, puede abrir su micro y hablar. Adelante. O levantar la manita, o lo que quieran. Si no hay preguntas, pues parece que no. A la una, a las dos, a las tres. Pues ni modo, se perdieron su chance, ahí se quedan, cerrando. Bueno, pues justo, creo que las dos mesas que tuvimos el día de hoy, ya tenemos una, Sharon Rocha nos pregunta, ¿creen que esta forma de hacer teatro, no, no, espérense, es que subí, no, olvídenla, ya la habíamos hecho, es sobre los teatros, sobre los nativos digitales, que no soy. Pero bueno, decía, quiero que les... Pues otra vez la repetimos. Y dice, 1, 2, 3, 4, ti. Dice, bueno, las reflexiones de este día creo que han sido bastante interesantes. Nos quedan como bastantes reflexiones para los siguientes meses que sigamos en pandemia, si esto tiene algún tipo de final, porque lo va a tener, pero si es en unos meses o dentro de varios más meses, pues no lo sé, pero sí nos deja estas cosas del teatro que hacemos, el teatro que compartimos, el teatro en el que existimos, porque, como lo dijo Ariana, dice, es como un tiempo de reflexión para muchos, y lo mencionábamos también en la primera, es decir, ¿qué tantas ganas tengo de hacer esto? ¿Qué tantas ganas tengo de estudiar esto? ¿Qué tantas ganas tengo realmente de no tenerle miedo a la pantalla, a la red, aventarme, atreverme, echarme el brinco con los ojos cerrados y de cabeza? O decir, bueno, es que la escena no es lo mío, pero dirigirla, investigarla, escribirla. Este tiempo de pausa, de reflexión, nos da estas chances, nos da esta herramienta, nos permite entendernos con respecto a la escena que estamos viviendo. Y pues, no sé si alguno de ustedes quiere dar unas palabras de cierre. Adelante, el micro es suyo. A la Juan, a la tú. Está bien, te ve que nadie. Ahí está, Adal. Bueno, pues nada más que el teatro tiene espaldas muy anchas para cargar con esto y con lo que venga. Entonces tengamos fe en el escenario, como siempre dice Blanca, y tengamos fe en que sí se puede seguir haciendo comunidad aún a la distancia. Porque esto nos mueve. Pues yo, perdón, yo diría que estemos, sí, como decíamos en la mañana, en estado de SAT, ¿no? En estado de presencia total, porque creo fielmente que el mundo nos va a necesitar. El mundo nos va a necesitar más que ahora. Entonces yo invitaría mucho a eso, que resistamos, que no nos permitamos, sí, justamente como caer, ¿no? En una cuestión de decepción, porque pues sí, efectivamente, estamos todavía caóticos, experimentando, balbuceando con las nuevas posibilidades que existen, pero que creo que, como bien decía Adalberto Telles en su, cuando era coordinador, la idea de la comunidad, ¿no? Seguir generando esta comunidad, apoyarnos, sumarnos, como también lo menciona Juan Carlos, apoyar a los compañeros también que ahora están en escena y dar consecuencia a eso. Entonces, resistir, como diría también Deleuze, ante las adversidades. Pues recuperar el origen de esta conversación y de lo que es todo lo que estaremos viviendo a lo largo de esta semana,
que es conmemorar la fecha, porque está situada en un número, porque es un dato estabilizado, pero no perder de vista que no nada más debemos hacerlo como en el cumpleaños, ¿no? Para ese día todos estamos presentes. Estar presente siempre para nuestra actividad, con la mayor honestidad, con la mayor presencia y desde cualquier perspectiva. Puedes estar presente en el hecho teatral desde la docencia, desde la investigación, desde la dirección, desde de poner el pie en el escenario o en la cámara como es ahora, pero siempre con la convicción y el acto de honestidad, ¿no? De otra manera, aquí hay una frase que la dice mucho otro de nuestros colegas, Alejandro, dice: el teatro te escupe, cuando no hay ese sentido de honestidad, ¿no? Nada más. Y finalmente, bueno, gracias maestro, nuevamente a ustedes, gracias Ariana González, compañera que es muy valiente también para estar aquí, encarar, personarse y hablar desde su lugar como alumna y como actriz, ¿no? También. Y pues muchas gracias a todos, gracias por ser mis compañeros, porque estamos en este viaje, estamos por un rato. Y pues es un momento pleno, difícil, pero pleno al final de cuentas. Y que creo que conjuntamente, como comunidad o como seres humanos, como gente de teatro, seguramente vamos a salir de estas, porque son dos espaldas y son más espaldas con todos nosotros. Muchas gracias. Ari, ¿algo para cerrar? Gracias por la invitación también. A mis maestros, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes la mesa de diálogo. Y yo diría, desde mi trinchera, desde mis miradas continuas, seguir haciendo redes de apoyos para seguir creando y expresar nuestras voces y saber que no estamos solas y saber que estamos juntas y que podemos expresar y que podemos crear y no estamos solas y estamos juntas y vamos a crear muchas cosas, yo diría eso. Y gracias. Pues muchas gracias a ustedes por esta mesa tan sabrosa. Ha sido una reflexión bastante interesante. Luego uno dice, ay, ojalá esto fuera siempre, pero a ver si nos dieran siempre. Y bueno, igual el comercial para mañana. Recuerden que mañana tenemos una cita a las 7 de la noche para la mesa de Enrique Singer, Adal. No, Caballero. ¿Quién es mañana? Sí, de José Caballero. José. Será como 7:15, 7:30 me pidió que tuvieras un poquito de consideración porque se está trasladando de un lugar a otro, pero podemos empezar como 7:15 para leer, ir avanzando y leer pues todo su currículum que es bastante amplio Así de... y ya empezar como 7:30, a las 7:30, está bien, si le quedamos por nuestro cafecito y nuestra conchita. Ya Ok, para echar la nochecita sí, sabrosa. Pero sí, bueno, muy entonces bien. el comercial Sí, ojalá mañana puedan es acompañarnos. El Maestro Caballero a las 7:15. Ya vayan preparando el cafecito con chocolatín para que nos veamos. Entonces, y pues muchas gracias a todos los que nos siguieron por Facebook. Recuerden que todos los videos se van a estar quedando en la página por si quieren, se les quedó alguna cosita y dijeron, a ver, esa cosa me interesó. Ahí la van a poder disfrutar. Y pues nos vemos mañana a todos en Facebook. Bye bye.